Hola, ahora vamos a continuar con la revisión de las capas de la Tierra, pero vamos a trabajar con hidrosfera. En cuanto a la hidrosfera, aparece con el número 2, ¿cierto? Porque la primera capa que analizamos fue la atmósfera, entonces ahora vamos continuando. La hidrosfera corresponde a todas las aguas que están sobre la Tierra, ¿ya? Entonces, según eso pueden ser los océanos, los mares, los lagos, los ríos, algunas aguas subterráneas, dice ahí, la nieve, los glaciares, ya toda el agua que nosotros podamos ver sobre la superficie de la Tierra, eso corresponde a hidrosfera. Por lo tanto, la hidrosfera, ¿cierto?, se va a encontrar repartida en nuestro planeta en diferentes porciones. ¿Por qué? Porque según vemos en nuestra imagen, nosotros tenemos agua en el mar, agua en ríos y en lagos, aguas acá en glaciares en estado de nieve, pero no todas tienen las mismas características. Hay agua dulce en los lagos y en los ríos, hay agua salada en el mar. Según eso, la distribución que tiene, ¿ya? Es de la siguiente manera. Nosotros tenemos un total de un 97% que corresponde a aguas oceánicas o saladas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que contiene gran cantidad de cloruro de sodio. De esta primera torta, el 97% entonces agua salada, un 3% que sería ese poquito que está ahí, corresponde a agua dulce o continental, ¿ya? Es decir, que contiene menos cantidad de minerales disueltos. Este 3%, ¿qué tenemos en ese 3% de agua dulce? En ese 3% tenemos, acá lo volvemos a poner, un 77% que correspondería a casquetes polares y glaciares, ¿ya? Entonces, agua que está en estado sólido. Tenemos un 22% que es agua subterránea, es decir, es agua que está en los pozos subterráneos, en las personas que, no sé si se han fijado ustedes en agricultura, muchos sacan agua de pozo. Y este 1% es agua dulce superficial, es decir, es agua que nosotros la podemos encontrar. ¿Dónde? Podemos encontrarla un 61% en agua de ríos y de lagos, y un 39% restante lo vamos a encontrar en estado de vapor de agua, de esa manera. Así se distribuye el agua en nuestro planeta. Entonces, si se dan cuenta, nosotros en realidad, porque partimos de acá, de este 3%, si lo volvemos a subdividir, hay un 1% que en definitiva está disponible para nosotros. Es muy poquita agua la que tenemos disponible. Es por eso que nosotros actualmente, nuestro planeta ha ido buscando otras maneras de poder obtener agua potable, como por ejemplo la extracción del agua salada, ¿ya? Usando empresas que quitan este cloruro de sodio del agua de mar y la transforman en agua dulce. Respecto a los usos que tiene el agua, tiene en este caso este uso. Le vamos a ver, por ejemplo, la fabricación de algunos alimentos, por ejemplo, los enlatados. Ahí se ocupa mucha agua, obviamente, en lo que es la industria. Por otro lado, el agua también nosotros la ocupamos en preparación de alimentos, en lavado de utensilios, en nuestro aseo personal, obviamente. En la casa, ¿cierto?, tiene mucho uso también el agua. Y también en lo que es la agricultura, en la mantención de los cultivos, pero también en la mantención de áreas verdes. Pensemos, por ejemplo, en el estadio. El estadio siempre está en permanente regadío para poder mantener el pasto que está ahí. Entonces tiene diferentes usos. Por otra parte, todas las menciones que hemos dado antes respecto a lo que es el uso del agua, respecto a la distribución del agua, porque veíamos que tenemos un 1%, es muy poquito. Entonces la verdad es que se han hecho muchas leyes
que protejan la hidrosfera, pensando en que como humanos hemos hecho una sobreexplotación de este recurso. Es así, como ustedes saben, que esta laguna desapareció totalmente. Ya no está todo el terreno donde estaba ocupado por esta laguna, ahora simplemente está seco. Entonces, eso está dado principalmente por una sobreexplotación que hemos dado nosotros como humanos a este recurso agua. Tenemos que cuidarlo y por lo tanto nuestra idea, ¿cierto?, es que vamos viendo lo que es un estado de conciencia ecológica. Porque fíjense que nos da mucho aporte. ¿Qué aporte? Por ejemplo, en riegos. Se usa el agua en los riegos, ya entonces el agua continental, ese poquito, ese 1% que era de agua continental, nos permite, por ejemplo, en el riego por goteo, para poder mantener los cultivos, del cual después nosotros nos alimentamos. También otra manera de poder usar o de hacer riego es este riego por capilaridad, ya que puede ser un poquito ahí como yendo a lo que es el ahorro del agua. Entonces ponemos un dispositivo con agua y de ahí tiramos cordeles, ya, o pitas, según sea el macetero que nosotros queremos alimentar. Lo enterramos, obviamente, no se pone encimita, se entierra un poquito y el agua por capilaridad empieza a mantener en la tierra húmeda. Entonces sería una manera también de cuidar. Y existen también los riegos automáticos. Estos riegos automáticos que han venido a facilitar lo que es la agricultura y también a hacer mucho más efectivo el uso del agua. ¿Ya? También tenemos como aporte, fíjense que el agua también favorece la formación de los suelos. Entonces, si favorece la formación de los suelos, aquí también está permitiendo que se pueda desarrollar la vida. Por ejemplo, la formación de estos surcos ya en la superficie de la tierra. Entonces, eso permite que el agua pueda ir avanzando porque genera erosión, entonces va generando pasos para poder abarcar mayor cantidad de terreno y permite la vida en los alrededores. O también nos permite estas maravillas que son dadas también por erosión. Otro aporte está en la determinación del clima, porque fíjense que esto se conoce como continentalidad. ¿A qué se refiere? Que los lugares que están más cercanos a la costa, las temperaturas no varían tanto y deberían de haber mayor cantidad de lluvias, pero aquellos lugares que se encuentran más alejados de la costa, las temperaturas sí varían, ¿ya? Porque hay un calor muy alto durante el día y durante la noche pueden haber temperaturas muy, muy bajas. Y la verdad es que la lluvia también escasea, pero esto también depende del factor cordillerano, porque en el caso nuestro, en el norte, en nuestra zona, por ejemplo, que estamos muy cercanos al mar, nosotros deberíamos entonces de que no varíe tanto la temperatura y deberíamos de tener más lluvia, pero en realidad las lluvias no se dan tanto acá en la costa, sino que se dan más hacia el valle, y eso está dado principalmente por nuestras cordilleras, ¿ya? Entonces también ahí hay un factor cordillerano que influye junto con la evaporación y el movimiento de las nubes por interacción, principalmente por la troposfera, ¿ya? Entonces es el agua que tiene esa interacción con la troposfera y que por lo tanto determina los diferentes hábitats que pueden dar. Lo otro que vamos a ver es la producción del oxígeno. ¿Por qué? Porque tanto las plantas como el fitoplancton en el mar son los organismos que liberan el oxígeno. Entonces las plantas liberan el oxígeno del agua que ellas consumen y el fitoplancton libera oxígeno de las grandes masas de agua oceánica. De ahí también liberan oxígeno. Entonces, gracias a estos organismos es que nosotros tenemos disponibilidad de oxígeno a nivel atmosférico y que proviene de la hidrosfera. Y entonces, importante acá, nuevamente, cuidar las plantas y por otro lado, también mantener nuestros océanos libres de contaminación. Por otra parte, también el agua ya es uno de los elementos que proporciona mayor cantidad de hábitat, ya proporciona mucha variedad en términos de hábitat, porque fíjense que influye
la luminosidad, la temperatura, los nutrientes, la presión, por ejemplo, en la existencia de las especies en lugares acuáticos. Entonces decimos que a mayor profundidad vamos a tener menor temperatura, vamos a tener menos luminosidad y vamos a tener menos disponibilidad de nutrientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay menos temperatura, eso implica ya que las especies que van a haber ahí van a ser menos y la luminosidad principalmente por el tema de la fotosíntesis. Y recuerden que si no hay fotosíntesis, entonces no va a haber tanta disponibilidad de oxígeno y tampoco van a haber tanta disponibilidad de nutrientes. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos esa relación también del agua respecto a la cantidad de especies que logran existir en diferentes lugares que están dados por condiciones de agua. También fíjense que el agua es un gran aporte en términos de recursos para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, desde los océanos principalmente, sacamos peces, sacamos algas, ya, sacamos crustáceos, sacamos moluscos. Entonces, todas estas especies que son extraídas principalmente, en nuestro caso, de un medio de tipo acuático, ya de los océanos, es primordial dentro de lo que es la economía también del país. Por una parte la economía y por otro lado también lo que es nuestra alimentación. Entonces cada vez que avanzamos en un punto nos vamos dando de la importancia que tiene el agua. El agua también nos genera energía. ¿De qué manera esta hidrosfera nos genera energía? Por un lado puede ser a través de la energía mareomotriz, que ocupa las corrientes oceánicas, las olas, los movimientos de las masas de agua, y eso se almacena ya con transformadores y todo ello y va generando cierta cantidad de energía. Y lo otro son las aguas de ríos o en estas centrales hidroeléctricas donde se acumula el agua ya con un contenedor ahí y esta agua va siendo liberada de a poco, viene, acá fíjense que se cierra o se abre la compuerta y a través de estos generadores, ya que van girando a través de movimiento de energía cinética, se transforma en energía eléctrica que puede llegar a un hogar, ¿ya? Entonces ahí tenemos otra participación y otro aspecto muy importante de lo que es la hidrosfera. Importantísimo también lo que es la producción agropecuaria. Nosotros dentro de nuestro país tenemos grandes sectores de cultivos, en esta región también hay grandes sectores de cultivos y toda esa producción en términos de lo que es principalmente la agricultura también es gracias a la hidrosfera. Por eso que se han hecho sistemas de riego, ¿cierto? Por eso que se han hecho estas represas para poder disponer de agua, por ejemplo, en momentos de sequía, que nuestra región ha vivido muchos momentos de sequía. Todo eso se controla, pero sigue siendo un factor primordial la presencia de la hidrosfera. Y por último, vamos a revisar también el aporte en minería, que no deja de estar lejano a nosotros también como país. Nosotros tenemos sectores que tienen grandes desarrollos mineros y ahí el tema agua, ¿cierto? Es muy importante y es muy importante principalmente para la extracción del mineral, ¿de acuerdo? Entonces, con esto hemos visto la importancia que tiene el agua, los recursos que nos da, ¿cierto? Y las características obviamente que tiene esta capa dentro de lo que es nuestra Tierra. Nos vemos chicos en sesiones, ahí resolvemos las dudas. Que estén muy bien.